campo de girasoles se extendía hasta donde alcanzaba la vista, un mar dorado y vibrante que se agitaba suavemente bajo el viento del crepúsculo. En el centro de aquel campo se alzaba una figura siniestra, un espantapájaros de aspecto grotesco, hecho de retazos de tela, paja y ramas secas. Sus brazos extendidos parecían un desafío al cielo, mientras su cabeza de saco de yute se inclinaba hacia un lado, como si estuviera cansado de sostener el peso de los cuervos que a menudo posaban en él. Sara caminaba despacio, observando cómo el sol se desvanecía tras el horizonte y cubría el campo con una penumbra azulada. Había pasado el verano cuidando el campo de su tío, que estaba demasiado enfermo para salir de la casa. El espantapájaros había estado siempre allí, pero esa noche, mientras la luz se desvanecía, algo en él la hizo sentir incómoda. Sus ojos, dos botones cosidos desigualmente, parecían brillar débilmente con el último rayo de luz del sol, y Sara sintió la tentación de apartar la mirada. El aire comenzó a enfriarse y la brisa se convirtió en un susurro constante que recorría el campo. Era hora de volver a casa, pero antes Sara decidió acercarse al espantapájaros. No sabía por qué lo hacía, quizá por curiosidad o por esa incomodidad latente que necesitaba calmar. La madera del poste al que estaba atado crujió cuando Sara empujó suavemente al espantapájaros, y por un momento creyó que lo había oído suspirar. «No seas tonta», se dijo a sí misma, alejándose rápidamente. El camino de regreso a la casa estaba bordeado por filas de girasoles que parecían seguirla con la mirada, como si también quisieran saber por qué había tocado al espantapájaros. Mientras la oscuridad caía, algo comenzó a cambiar. Sara sintió que el aire a su alrededor se espesaba y que el sonido de sus propios pasos sobre la tierra se convirtió en un eco sordo, como si el campo estuviera atrapándola, absorbiendo cada ruido que hacía. Un cuervo graznó a lo lejos y entonces escuchó el ruido, un susurro apenas perceptible, arrastrándose a través del viento, casi como una voz. Se detuvo girando la cabeza hacia el campo. Los girasoles ya no parecían amistosos. Sus cabezas se inclinaban hacia ella, formando una oscura silueta contra el cielo estrellado. Y allí, entre las sombras, la figura del espantapájaros ya no estaba en su sitio. La estaca seguía allí, pero el espantapájaros había desaparecido. Sara sintió que el miedo se apoderaba de su pecho. Quiso correr, pero algo en su interior la mantenía paralizada, con los ojos fijos en el lugar donde antes había estado aquella figura de paja. Entonces lo vio. Una sombra más alta que cualquier girasol se movía a lo lejos, avanzando con pasos lentos y torpes, arrastrando sus brazos a los lados. Se acercaba a ella, y con cada paso que daba los girasoles parecían inclinarse aún más, como si estuvieran haciendo una reverencia. «Esto no puede estar pasando», susurró Sara, incapaz de moverse. La sombra se detuvo justo al borde del campo, bajo la luz de la luna. Ahora Sara podía verlo con claridad. Era el espantapájaros, pero ya no estaba inerte. Su cabeza de yute se levantaba lentamente y sus botones parecían ojos que reflejaban un brillo macabro. Los brazos que antes eran rígidos se estiraron hacia ella y, en un movimiento grotesco, el espantapájaros avanzó otro paso. El instinto de supervivencia se apoderó de Sara. Giró sobre sus talones y corrió hacia la casa de su tío, sintiendo cómo el frío viento la golpeaba, cómo los girasoles se cerraban tras ella, formando una pared que la separaba de la sombra que la perseguía. Los susurros en el viento se hicieron más fuertes, como si cientos de voces la llamaran, como si el campo en sí tuviera vida y la quisiera de vuelta. Llegó a la puerta de la casa cerrándola de golpe y trabándola con todas las cerraduras que encontró. Se quedó apoyada contra la madera, respirando con dificultad. Afuera el campo parecía murmurar, y en la penumbra de la ventana pudo ver la figura del espantapájaros, acercándose lentamente, deteniéndose justo al borde del jardín. Sus ojos de botón seguían brillando y sus brazos extendidos parecían esperar. Sara se alejó de la ventana, rezando para que fuera solo una pesadilla, para que al amanecer todo volviera a ser normal. Pero las horas pasaron y el espantapájaros no se movió. Se quedó allí, como un guardián siniestro, esperando que alguien cometiera el error de acercarse. Y entonces, justo antes de que el sol comenzara a salir, Sara escuchó un susurro claro y profundo, proveniente del otro lado de la puerta. «El campo siempre toma lo que es suyo». El primer rayo del amanecer iluminó la casa y miró por la ventana. Ya no había rastro del espantapájaros. El campo de girasoles parecía normal otra vez, meciéndose con la suave brisa matutina. Pero Sara sabía que no era el mismo. Algo había cambiado y la sensación de que una sombra la vigilaba desde los girasoles nunca la abandonaría. Esa mañana Sara intentó actuar con normalidad. Preparó el desayuno y fue a revisar a su tío, que seguía dormido. Sin embargo, la imagen de los girasoles y del espantapájaros no la abandonaba. Cada vez que miraba por la ventana sentía como si algo estuviera acechándola. Decidió ir al pueblo para buscar ayuda, o al menos contarle a alguien lo que había sucedido. Pero el camino a través del campo parecía interminable. Los girasoles se extendían a ambos lados y mientras caminaba, Sara sentía que la
presión del aire volvía. Era como si los tallos y las hojas se cerraran a su alrededor, reduciendo el espacio y susurrando cosas que no lograba entender. Llegó al pueblo y se dirigió a la pequeña tienda del señor Gómez, un hombre mayor que conocía a la familia desde hacía años. Al entrar, la campanilla de la puerta resonó con fuerza y el señor Gómez levantó la vista de su libro de cuentas. «Sara, ¿qué haces aquí tan temprano?», preguntó, sorprendido al verla. «Algo extraño está pasando en el campo, señor Gómez. El espantapájaros se movió anoche. Lo vi y me siguió hasta la casa», dijo Sara con la voz temblando, mientras intentaba mantener la calma. El anciano frunció el ceño y se acercó a ella. «Sara, los espantapájaros no se mueven. ¿Estás segura de lo que viste? A veces el cansancio puede hacernos ver cosas». «Sé lo que vi», insistió Sara, y esta mañana sentí que el campo me estaba mirando. No es la primera vez que siento algo raro en ese lugar, pero lo de anoche fue diferente. Fue real». El señor Gómez suspiró y la miró con preocupación. «Escucha, niña, ese espantapájaros fue puesto ahí por tu abuelo. Siempre se habló de cosas extrañas en ese campo. Tu abuelo tenía sus secretos, pero nunca quisimos preguntar demasiado. Quizás sea mejor que no te acerques más a ese espantapájaros». «¿Pero y si vuelve? ¿Y si sigue viniendo a la casa?», preguntó Sara con el miedo reflejado en sus ojos. El señor Gómez asintió lentamente y fue hacia el estante de trasero. Regresó con una pequeña bolsa de tela y se la entregó. «Aquí tienes. Esto es sal y unas hierbas que mi abuela solía usar para proteger la casa. Espárcelas alrededor de la puerta y las ventanas. No sé si ayudará, pero al menos te sentirás más tranquila». Sara tomó la bolsa con las manos temblorosas y agradeció al señor Gómez antes de salir de la tienda. De vuelta en la casa, el camino a través del campo se sentía aún más opresivo. Los girasoles parecían observar cada uno de sus movimientos y la sensación de ser vigilada era cada vez más intensa. Cuando finalmente llegó a la casa, no perdió el tiempo y comenzó a esparcir la sal y las hierbas alrededor de la puerta y las ventanas, como le había indicado el señor Gómez. La noche llegó rápidamente y con ella el temor de lo que podía suceder. Sara se sentó junto a la ventana observando el campo que se extendía más allá del jardín. La luna llena iluminaba débilmente los girasoles y entonces lo vio de nuevo, la figura del espantapájaros. Se movía entre las sombras del campo, lentamente avanzando hacia la casa. Pero esta vez parecía más decidido, como si supiera exactamente a dónde ir. Los susurros comenzaron de nuevo, más fuertes que la noche anterior. Sara sintió como el miedo se apoderaba de ella, pero se obligó a permanecer quieta. Sabía que no podía correr para siempre. El espantapájaros llegó al borde del jardín y, cuando intentó dar otro paso, se detuvo. Parecía confundido, como si algo invisible lo detuviera. Los susurros se volvieron un grito agudo y entonces el espantapájaros levantó la cabeza de yute, sus ojos de botón clavados en Sara. «Puedes detenerme», dijo con una voz gutural. Apenas un murmullo. El espantapájaros extendió un brazo y la sal en el suelo comenzó a moverse, como si el viento la arrastrara. Pero las hierbas parecían mantenerse en su sitio y Sara vio cómo la figura de paja se retorcía, intentando avanzar pero sin poder hacerlo. La tensión se alargó durante lo que parecieron horas, hasta que finalmente, con un último suspiro, el espantapájaros retrocedió lentamente, con movimientos retorcidos, perdiéndose de nuevo entre los girasoles. Sara soltó el aliento, que no sabía que estaba conteniendo, y se dejó caer al suelo. Había funcionado, o al menos por esa noche, pero sabía que aquello no había terminado. El campo no la dejaría en paz tan fácilmente. Cada día que pasaba sentía que el poder del espantapájaros crecía, como si el campo en sí tuviera vida y quisiera reclamarla. El señor Gómez le había dado tiempo, pero Sara sabía que tarde o temprano tendría que enfrentar a la oscuridad que habitaba entre aquel campo de girasoles. Soy Letamoy y ha sido un gusto compartir este misterio contigo. Si te atrapó la historia, suscríbete y dale like. Y acompáñame en el próximo enigma. Era una noche oscura y húmeda cuando Elena llegó al pueblo de su infancia, un pequeño lugar aislado en medio del bosque. Su vida había dado un giro inesperado y se había quedado sin un lugar a donde ir. Así que decidió regresar a la vieja casa de su abuelo, un lugar del que se había alejado después de una misteriosa desaparición, hacía más de 15 años. La casa estaba igual que en sus recuerdos, quizá algo más desgastada, pero con la misma fachada imponente, las tejas oscuras y las enredaderas cubriendo la mayoría de ventanas. Lo que siempre le había llamado la atención eran los relojes. Habían relojes de pared en cada habitación de la casa, antiguos y ornamentados, todos funcionando perfectamente sincronizados. A su abuelo le obsesionaban los relojes, y al parecer nunca había dejado de darles cuerda. Lo que no recordaba, o quizá nunca había notado antes, era el eco constante de los tic-tacs, un sonido que invadía cada rincón de la casa, como si al mismo tiempo fuera el dueño de aquel lugar. Elena entró con algo de recelo. La puerta principal, pesada y adornada con figuras talladas, chirrió en protesta cuando la abrió. Las luces no funcionaban, pero encontró un viejo candelabro de bronce en una mesa de la entrada y lo encendió.
Su luz temblorosa proyectó sombras ondulantes en la pared y reveló las líneas del papel tapiz despegándose. El eco de los relojes la rodeaba, susurros de máquina que nunca se callaban. Subió las escaleras lentamente. El rugido de cada peldaño parecía más fuerte que aquel tic-tac. Recordaba que en el piso superior estaban las habitaciones. La de su abuelo permanecía cerrada y frente a ella había un reloj de péndulo. Su abuelo siempre le decía que ese reloj era especial, que nunca debía abrir su puerta. Pero Elena, movida por una mezcla de curiosidad, posó la mano sobre la puerta del reloj. Sintió algo frío y pegajoso, como si la misma madera hubiera estado llorando. Se estremeció y retiró la mano de inmediato. Decidió dejar sus cosas en la habitación que había sido de su madre, que estaba exactamente igual que la última vez que la vio. Las sábanas polvorientas olían a encierro y al acomodarlas, un escalofrío recorrió su espalda al escuchar un ruido desde el pasillo. Era un sonido arrastrado, como algo moviéndose lentamente. Elena salió de la habitación con el candelabro y vio como un péndulo del reloj del pasillo oscilaba más rápido que antes. El sonido del péndulo chocando contra la madera era casi violento, como si estuviera luchando contra algo. Decidió bajar a la cocina en busca de algo de beber, pero al llegar se detuvo. Los relojes de la cocina, cada uno de un diseño distinto y algunos con detalles bastante extravagantes, habían dejado de funcionar. Todas sus manecillas apuntaban a la misma hora, las 3:33. El silencio de la cocina era denso. Un vacío extraño en medio del bullicio mecánico de la casa. La luz del candelabro pareció atenuarse un poco y entonces sintió una corriente helada que le rozó la nuca. Se giró rápidamente, pero no había nadie. La cocina estaba desierta, pero los relojes parecían estar mirándola. Sus esferas reflejaban la luz tenue y en cada reflejo había algo que no debía estar allí. Parecía una sombra, una figura alta y borrosa al fondo del pasillo. Elena trató de respirar profundamente, convencida de que su mente estaba jugando trucos con ella, de que el cansancio y la tensión la estaban afectando. Entonces ocurrió. Un sonido de un suspiro suave emergió de aquel rincón oscuro de la casa. Un susurro apenas perceptible, algo entre el tic-tac de los relojes y el candelabro sin razón aparente se apagó. La oscuridad fue total y Elena sintió que el aire se volvía frío, casi helado. Buscó a tientas su teléfono, pero estaba sin señal. Y al intentar encender la linterna, la batería estaba agotada. Intentó moverse hacia la puerta, pero tropezó con algo en el suelo. Era una caja, de esas que su abuelo solía tener para guardar herramientas. Pero al abrirla, no encontró herramientas, sino una serie de fotografías. En las fotos habían imágenes de ella misma, de cuando era niña. Estaba jugando en el jardín sonriente, pero en cada imagen, en una esquina había una sombra. Una figura alta, demasiado alta para ser cualquier ser humano normal. Una presencia que parecía estar acechándola. Incluso entonces, Elena sintió el pánico apoderándose de ella. Con cada tic-tac que resonaba, sentía cómo su corazón se aceleraba, cómo algo se acercaba. Los relojes, los que aún funcionaban, comenzaron a sonar con más intensidad, sus campanadas repicando en sincronía. El sonido era ensordecedor, pero dentro de ese caos podía escuchar claramente la misma voz susurrante, repitiendo algo una y otra vez, algo que no lograba comprender. Subió las escaleras corriendo, pensando que necesitaba salir de allí. Cada puerta que intentaba abrir estaba cerrada con llave. Incluso la puerta de la habitación de su abuelo, que había estado cerrada por años, ahora parecía imposible de mover. Fue entonces que notó algo extraño. Las sombras que proyectaban los relojes no eran lo que correspondían a sus cuerpos. Se estiraban serpenteantes por las paredes, acercándose poco a poco. De pronto, una voz más clara se escuchó entonces, proveniente del reloj de péndulo del pasillo. Elena, el tiempo se acaba. Decía una voz vieja, quebrada y distante. Algo en su interior la obligó a acercarse, como si aquella voz ejerciera un magnetismo inevitable. Los segundos parecían dilatarse y antes de darse cuenta su mano estaba sobre la pequeña puerta del reloj. Esta vez el frío se sintió tan intenso que casi la hizo gritar, pero no podía apartar la mano. La puerta del reloj se abrió con un crujido largo y profundo, y dentro no había maquinaria. En lugar de eso, un pasillo oscuro se extendía más allá del reloj, un túnel que parecía imposible, una dimensión distinta a la que ella conocía. Y entonces la vio, una figura alta y delgada que parecía estar hecha de sombras. La figura se acercó lentamente y Elena sintió como su cuerpo se congelaba en el sitio. Un fuerte campanazo resonó en la casa y todo volvió a la normalidad. Los relojes volvieron a sonar acompasados y el candelabro inexplicablemente se encendió nuevamente. Elena se desplomó en el suelo, jadeando, sin saber si lo que había visto era real o un fragmento de alguna pesadilla. Pero la puerta del reloj se había abierta y el eco del túnel todavía susurraba su nombre. Sin pensarlo dos veces, Elena salió corriendo de la casa, dejando atrás sus pertenencias y cualquier recuerdo que pudiera tener allí. Corrió hasta que sus piernas ya no le respondieron y el aire se volvió denso en sus pulmones. Miró hacia atrás solo una vez y pudo ver la casa a la distancia, sus ventanas reflejando la luna como ojos vigilantes, y entonces un campanazo resonó desde el interior. Desde ese día nadie volvió a ver a Elena, pero la casa de los relojes seguía en pie, tan vieja y tan oscura como siempre, con sus relojes funcionando a la perfección, marcando el tiempo para quienes se atrevían a cruzar su umbral.
Algunos dicen que si te acercas lo suficiente puedes escuchar los susurros del abuelo, avisándote que no abras la puerta del reloj, porque el tiempo, una vez que te atrapa, no te deja ir. Soy Letamoy y ha sido un gusto compartir este misterio contigo. Si te atrapó la historia, suscríbete y dale like. Y acompáñame en el próximo enigma. Nunca creí que el mundo podía cambiar de un día para otro. Quiero decir, uno se acostumbra al ruido de los engranajes, al traqueteo interminable del torno, a las manchas de grasa en las manos que no salen ni con 3 fregadas con jabón industrial. Mi vida era eso: levantarme antes del amanecer, caminar hasta la fábrica, pasar 10, 12 horas frente a la misma máquina, luego volver a casa con la espalda molida. Era una vida sin matices, mecánica, casi dormida. Pero de repente aparecieron ellos. Al principio fue un rumor. ¿Qué dice el vecino de la cuadra 16 que vio algo posarse en la azotea del supermercado? Que un primo del guardia nocturno del barrio sur juró ver una figura brillante sobre el monumento a los fundadores. La clase de habladurías que uno escucha mientras se frota las manos frente a la estufa de la sala de control, donde tomamos el café barato a la hora del descanso. Nadie creyó nada, por supuesto. La ciudad tiene tantas historias, tantas alucinaciones colectivas. Pero a la mañana siguiente, antes de que el sol secara el rocío, ya no había dudas. En las cúpulas de las iglesias del centro, sobre las chimeneas de las plantas de procesamiento, en las barandas oxidadas de los puentes, había ángeles. ¡Ángeles! Al principio, la palabra me supo extraña. Había dejado de creer en casi todo, lo confieso. En mi adolescencia, cuando la ciudad aún no estaba tan desgastada, recuerdo creer en pequeñas fantasías, que el futuro traería cosas buenas, que el trabajo duro sería recompensado, que el día a día era solo una escalera hacia algo mejor. Pero entonces, los años pasaron, las economías cayeron, las calles se endurecieron y el único Dios que parecía regir nuestras vidas era la máquina incansable que a todos nos esclavizaba. Ángeles. Eso era de los libros viejos que mi abuela leía antes de dormirse. Dicen que uno se posó sobre el techo del sindicato, allá donde solía reunirse la junta directiva. ¿A quién le importa? Capaz es un truco, algo publicitario, drones con alas. La compañía sabrá. Quieren distraernos. Mi sobrino me mandó una foto con el móvil. Esas cosas brillan. No he visto nunca un dron que brille así. Sin zumbido, sin nada. Pero no estaban solo en las grandes ciudades. Las noticias llegaban desde las zonas rurales, desde esos pueblitos con una sola calle principal y un río contaminado a su lado. También en barrios obreros derruidos, en sitios sin nombre, silenciosos. Un anciano que vive en un rancho aislado vio uno posarse en un poste de luz averiado. Un pescador de la costa juró haberlo visto flotando sobre las barcas abandonadas. Era como si estos seres, porque seres eran, hubiesen decidido mostrar su presencia a todos, no solo a los poderosos o a los ilustrados. Yo los vi por primera vez durante mi turno nocturno. No puedo olvidar la escena, la luna recortada sobre una nube de humo que salía de la chimenea vecina, y justo encima, una figura que no se movía. Pude percibirla a través del vidrio manchado de hollín. Sus alas eran enormes, tenían una envergadura que habría tapado el sol en pleno mediodía. Quise salir corriendo, avisar a todos, pero me quedé paralizado. Miedo, fascinación, tal vez ambas cosas. Miré a mi alrededor. Las máquinas seguían a lo suyo. El ritmo del trabajo no se detenía. ¿Quién iba a creerme?
La gente se dividió rápidamente. Unos decían que era la segunda venida, que por fin los mensajeros divinos nos llamarían a rendir cuentas. Otros aseguraban que se trataba de una invasión extraterrestre, disfrazada de imaginería religiosa para confundirnos. Había quien lo veía como un simple fenómeno natural no descubierto: aves mutantes, espejismos, masas de gas lumínico. Incluso hubo quienes empezaron a rezar en las esquinas, a dejar flores a los pies de las estatuas sobre las que se posaban estos ángeles silenciosos. El mundo no se detuvo, claro. Seguíamos trabajando en la fábrica, seguíamos llenando contenedores, puliendo piezas, embalando productos, exportando a algún país que ni sabíamos ubicar en el mapa. Pero algo había cambiado. Se sentía una tensión en el aire, una expectativa, como si alguien hubiera agitado un avispero cósmico. Mis compañeros, muchos de ellos, empezaron a traer estampitas religiosas, a esconder amuletos en sus taquillas. Las conversaciones durante el almuerzo ya no eran sobre la paga insuficiente o las huelgas que nunca llegaban a nada, sino sobre el significado de estas apariciones. Sería un castigo, una advertencia. Un día, al salir tras el turno doble, no aguanté más. Me acerqué a uno de ellos. Estaba posado sobre el enrejado de la planta de tratamiento de aguas, un sitio donde el olor a químico podía tumbar a cualquiera. Pero esa criatura estaba allí, impasible, con la mirada perdida en el horizonte. Intenté hablarle, no sé muy bien qué dije. Murmuré algo como: ¿por qué estás aquí? ¿Qué significa todo esto? La voz me salió quebrada, como si estuviera confesando un crimen. Ni siquiera se giró a mirarme, pero su presencia era tan contundente que sentí un escalofrío subirme por la espalda. Tenía la extraña sensación de que, a pesar de su silencio, comprendía mis palabras. ¿Cómo explicar esa sensación? Era como gritar en un cuarto enorme, sabiendo que alguien te escucha, aunque no responda. Pasaron las semanas. A veces los ángeles desaparecían sin previo aviso. A veces se multiplicaban. No atacaban, no hablaban, no comían, no parecían interactuar entre ellos ni con nosotros. Eran como testigos inmóviles. Pero de repente, en la radio del taller, escuchamos algo nuevo. En ciertos lugares la delincuencia había bajado. En otros, las tensiones políticas parecían moderarse. Unos decían que era la simple presencia de algo superior lo que calmaba los ánimos. Otros pensaban que era el miedo a un juicio final. La fábrica no cambiaba, claro. El ritmo continuaba porque alguien necesitaba seguir produciendo. Pero nuestro interior, el mío, el de mis compañeros, se alteró. Yo empecé a soñar con esos seres. En mis sueños hablaban con voces suaves y antiguas, en idiomas que no existían, y yo entendía cada palabra, y al despertar intentaba recordarlas, pero solo quedaba la certidumbre de que había algo más allá de este engranaje repetitivo. Y así siguió el tiempo. El mundo se acostumbró en cierta medida. Se establecieron canales de discusión, foros internacionales. Algunos artistas salieron a pintar murales inspirados en ellos. Poetas escribieron versos intentando explicar la extraña calma y zozobra que producían. La tensión inicial se diluía, pero dejaba un pozo amargo. ¿Por qué no hacían nada? ¿Eran una advertencia o una promesa? No hubo respuesta definitiva, ni un decreto celestial, ni un cataclismo final. Solo su presencia constante, como si la esencia misma de lo divino o lo desconocido hubiera bajado a recordarnos que no somos el centro del universo, que nuestros problemas, nuestras rencillas, nuestras ansiedades cotidianas quizás les resulten irrelevantes, o tal vez estén tomando nota, quién sabe, como si fuéramos una especie de experimento,
Pero nosotros, desde abajo, seguimos con lo nuestro. Yo, al menos, trato de encontrar un sentido. Cada tarde, antes de iniciar el turno, observo a uno de ellos en una chimenea cercana. Tiene las alas entreabiertas, el rostro impasible. Le lanzo una pregunta muda. ¿Qué haces aquí? ¿Qué esperas de nosotros? Y aunque no obtengo respuesta, algo en su silencio me calma. Es un recordatorio de que hay misterios que las manos llenas de grasa y el ruido de las máquinas nunca podrán desentrañar. Tal vez eso es lo que necesitábamos. Un silencio imponente que nos obligue a escuchar la música sorda de nuestro propio corazón. Puede que los ángeles ancestrales hayan venido a mostrarnos que existe algo más allá del humo, del acero y de la rutina. Quizás su misión sea tan simple como recordarnos que las preguntas sin respuesta también tienen un valor profundo. Y así, mientras el turno comienza y las máquinas rugen, yo sigo observándolos, con la esperanza de que algún día entiendan, o entienda yo, por qué han venido. Soy Letamoy y ha sido un gusto compartir este misterio contigo. Si te atrapó la historia, suscríbete y dale like. Y acompáñame en el próximo enigma.